Estudiantes de grado 11, muy buenos días. Continuamos con nuestro recuento de historia de la filosofía con una síntesis sobre Hegel. Pero antes de seguir con la síntesis, vamos a recrear un poco la mente y vamos a buscar los tres ochos que se encuentran en esta gráfica. Solo 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Primer 8, segundo 8 y tercer 8. Si lo lograste, felicitaciones. Me regalas un like y te suscribes a mi canal. Bueno, el hombre que no es capaz de luchar por la libertad no es un hombre, es un siervo. Siervo es esclavo. Vamos a mirar qué es esa libertad que nos propone Hegel, porque es que en cuestión de la filosofía la libertad se refleja propiamente en el ejercicio del pensamiento, pero en el pensamiento y en el ejercicio de la razón. ¿Qué tanto logró este filósofo? Nació en Alemania un 27 de agosto de 1770. Estudió religión, teología y filosofía. Fue profesor de la Universidad de Jena. Escribió Fenomenología del Espíritu, Ciencia de la Lógica, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Filosofía del Derecho, Lecciones de Historia de la Filosofía. Elaboró un sistema filosófico, el idealismo absoluto. Sus grandes postulados, los hechos reales son ideas. Ahí está la dialéctica de Hegel, tesis, antítesis y síntesis. ¿Dónde influyó este pensamiento hegeliano? En la teología, el cristianismo, el materialismo científico, el marxismo, el leninismo y el colectivismo. Murió en Berlín un 14 de noviembre de 1816. Es célebre este filósofo alemán. Interesante conocer cómo la parte del materialismo histórico es capaz de influenciar en su pensamiento y crear todo un sistema filosófico. Otro pensador, Ludwig Feuerbach, no ser nada y no amar nada es lo mismo. En esta secuencia de historia de la filosofía, como lo está manejando el libro y como lo estamos manejando nosotros en este momento, pues vamos a dar solamente unos tintes, porque resulta que es que entre Hegel y Feuerbach hay una gran influencia para comenzar la filosofía de Marx. Pero en el pensamiento de Feuerbach hace un paréntesis sobre lo que es el hombre y Dios. Entonces dice, Dios, creación de poder, irresistible de la imaginación del hombre, Dios es el doble imaginario y perfecto del hombre. El hombre se ha engañado, todos los atributos predicados de Dios pertenecen al hombre, la religión es proyección de la conciencia humana. ¿Qué ha hecho Dios, qué ha hecho el hombre hacia Dios? Es imaginación, ilusión y fantasía. Dios es el espejo donde el hombre se refleja a sí mismo y sus atributos, sus deseos, sus necesidades. El hombre religioso está alienado. Bueno, aquí ya hay un punto de partida totalmente diferente, aquí ya hay una negación de la religión, pero no es porque Dios exista, sino porque la religión es un método de alienación. Y pues en este caso, la religión siendo un sistema diferente de alienación en este caso, pues resulta siendo un insumo para generalizar una idea de Dios. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el concepto de Feuerbach porque al fin y al cabo ese es un elemento más que le sirvió a Marx para justificar la situación del ateísmo. Ojo porque este es un ateísmo que está negando la existencia de Dios y más porque hace parte más de la imaginación del hombre. En cuestión de lógica, negar a Dios no significa que no exista. Augusto Comte, las ideas gobiernan el mundo y lo llevan al caos. Bueno, ¿quién es Augusto Comte? El mismo, digamos que es Augusto Comte, él es el iniciador del positivismo, pero el positivismo no es aquello que estamos conociendo nosotros, que es como el pensar chévere, como tener ideas positivas del día. El positivismo es tener un punto de partida diferente de la ciencia, pero la ciencia la vamos a aplicar directamente a un fenómeno social.
Cuando hablamos de Comte, se conoce como positivismo a una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental. Comte es el padre de la sociología, y la sociología es aquella ciencia que se encarga de estudiar los grupos humanos. Y los grupos humanos muestran unos fenómenos, unas dinámicas que se tienen que estudiar y son dignas de tener en cuenta para interpretar ciertos elementos que tiene la sociedad. Cuando se interpretan estos datos, se puede saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes y cómo se pueden solucionar. La filosofía de Comte entronca a grandes rasgos en la asunción de la razón, la ciencia como únicas guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social sin apelar a oscurantismos teológicos o metafísicos. Aquí ya la filosofía está marcando un elemento diferente. Aquí va a ser la sociología la que va a estudiar el fenómeno de la colectividad. He ahí que si vamos a llegar a Marx, Marx no es catalogado filósofo, sino sociólogo. Comte afirma que únicamente la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. John Stuart Mill, la libertad consiste en hacer lo que se desea. Aquí están los elementos del utilitarismo de John Stuart Mill. Dice, añade a los planteamientos de Bentham criterios cualitativos en el cálculo de los placeres y dolores, considerando los más deseables y valiosos. El principio de utilidad no hace referencia al mayor grado de felicidad individual, sino al mayor grado de felicidad total. El principio de utilidad surge de un sentimiento natural no innato de sociabilidad que se desarrolla de forma espontánea como la inteligencia. La educación ayuda a su desarrollo. La educación más la reforma social conduce a progresar y desarrollar un sentimiento de unidad, de manera que entren en contradicción la felicidad general y la felicidad individual. ¿Qué debemos hacer? Aquello que sea útil para ser felices. ¿Cuál es el fin último de las acciones? La felicidad, placer o ausencia de dolor que se consigue haciendo acciones útiles para la mayoría. Aquí hay un elemento de que la sociedad es feliz siempre y cuando utilice todo lo que necesite para lograr ese fin. Es una postura más ética, es una postura moral que tiene en este momento en 1806 y el lapso de tiempo en donde John Stuart Mill hace sus planteamientos a partir del utilitarismo hasta 1873. Bueno, con eso son las actividades que vamos a abarcar hoy. Historia de la filosofía, página 23. Enviar por evidencia de conocimiento por mensajes BPS. Entonces, según el planteamiento de John Stuart Mill, miramos la página 23, hacemos una pequeña lectura. Dicen que consiste el principio de utilidad. ¿Por qué es tan importante la educación para alcanzar la felicidad? En el plano económico es más importante la igualdad o la libertad. ¿Y por qué? ¿Crees que hay formas de felicidad vinculadas al sufrimiento en vez del placer? Y hay que explicar cada una. Aquí usted va a redactar ejemplos, por favor. Quiero que sean ejemplos de ustedes, no ejemplos sacados de internet. Ayúdese con el internet, pero socialice, piense, cuestiónese, hágase preguntas, escríbame los ejemplos, pero vamos a aterrizar un poquito más esta actividad de acuerdo a esos imaginarios que usted tiene. La otra actividad es la evidencia para resolver por plataforma Santillana en la página 23. Aprendiendo del pasado es un fragmento de John Stuart Mill sobre el utilitarismo. Son dos cosas. Expliquen qué consiste la objeción contra los defensores de la utilidad y la respuesta de Mill. ¿Crees que los seres humanos podemos alcanzar la felicidad general? Y explique. Entonces, aquí en este recuento, ojo porque aquí ya estamos abandonando a Hegel, pero pues quiero que esta secuencia la llevemos de una manera lineal. ¿Y por qué quiero que la llevemos lineal? Porque en algún momento vamos a retomar estos elementos y algunos de estos insumos, pues algunos filósofos los utilizaron para poder crear otros espacios de razón. Bueno muchachos, entonces ya tenemos claras cuáles son las actividades. A todos ustedes les deseo unas felices vacaciones. No vamos a tener encuentros en Zoom porque hoy tenemos entrega de boletines. Espero que hayan obtenido los mejores resultados durante este segundo periodo académico.
Y pues no tengo más que decirles, felices vacaciones, que se encuentren muy bien al lado de sus familiares.